Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, ¿y usted, profe? Bien, gracias a Dios. Veo de que, a ver, habemos 8 conectados, ¿verdad? Bueno, vamos a... Tarde, profesora. ¿Están, chicos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión número 10. ¿Quién levantó la mano? A ver. Lucy. Katy, ¿me escucha? Sí, le escucho, Katy. Ya recibí su mensaje, no se preocupe. El teléfono de Lucy, porque mi teléfono, fíjese que no funciona, para que sepa, yo voy a estar conectada. Ok, está bien. Gracias, profe. Ok. Bueno, chicos, vamos a empezar esta sesión, la sesión número 10. Algo muy importante que quiero también hacerles saber es el llenado de la encuesta. ¿Cuántos ya llenaron la encuesta docente? He visto que muchos desde el día de ayer pues empezaron ya a mandar su captura de pantalla, pero hacen falta. ¿Quiénes ya lo hicieron? Chicos, eso no les quita ni 5 minutos, por favor. Tengo aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas. Hasta el momento tengo, y en la lista oficial son 15, es decir, hacen falta 5 personas que no me han mandado la captura al grupo de WhatsApp. Por favor, les pido de que lo envíen. Es muy importante que llenen la encuesta. Yo sé de que pues tienen que hacerlo uno por cada docente, pero es necesario. No sé quién. Profe, ¿Sí? disculpe, es que unos dijeron que la habían hecho, pero que no habían tomado captura. Bueno, pues hasta ahí no sé, ¿verdad? Pero no sé si a todos. Por ejemplo, Lender, usted ya hizo su encuesta. Está conectado Lender. Pero me parece que sí lo vi por aquí. A ver, de los que ya me mandaron, tenemos a Jensi, Joyce, Lucy, Salvador, Katy, Yarince, Aldo, Lender, Giovanela, Carlos. Solamente ellos me han mandado su captura de pantalla. Josué. Profe, yo la hice, pero no le mandé captura. Sí. María Ángel. Jorlan tampoco, no aparece ahí. Gema. Josué. Todos esos chicos hacen falta. Necesito... ¿Sí? Ya hice la encuesta, profe. Ya la hizo, ok, muy bien. Ok. Los que hacen falta, chicos, se los repito, por favor, llenen la encuesta, por favor, para que ya terminemos con eso y ya solamente quedemos enfocados en lo que es el examen final. Bien, vamos a empezar. Dejé una investigación, ¿verdad? Sí, profe. Ok, vamos a ver. Pónganle, por favor, en silencio para que podamos escuchar solamente a la persona que que le voy a solicitar que nos hable, va a tener su micrófono encendido. Joyce. Dígame. ¿Qué investigó sobre el pago por consignación? Rapidito. Pues de que el deudor le asiste el derecho de librarse de la obligación por diferentes causas, que puede ser liberación de intereses gravosos, liberación de una hipoteca o prenda o liberación de los riesgos. Ok. Yo creo que leí muy rápido, perdón. Josué. ¿Está por ahí Josué? Dígame. El pago por subrogación. ¿Qué investigó sobre eso? Bueno, el pago por subrogación es cuando, bueno,
se me olvidó. Es cuando ¿cómo se lo podría decir? Es como cuando ¿cómo es la palabra? Ya me confundí, profe. A ver, ayúdenle, pues se están riendo, pero no le ayudan. Me ponen nervioso. A ver, pago con subrogación, contestación de grupo. El pago de subrogación consiste en lo que es la sustitución del acreedor, pero con el punto de que no va a perder la posición jurídica como acreedor, solamente se va a sustituir. Como habíamos hablado en la clase pasada, lo que es la subrogación es sinónimo de sustitución. Así es. Cuando decimos subrogación, estamos hablando en sinónimo de sustituir. Exactamente. La otra preguntita para Aldo. ¿Está por ahí Aldo? Dígame. El pago por cesión de bienes. ¿Qué me cuenta de eso? Por cesión de bien. ¿Sí? Bueno, más que todo se da cuando es el pago del contrato por virtud del cual el deudor a sus acreedores la facultad de disponer de todo o parte de sus bienes. Prácticamente es eso, la cesión de darle al acreedor parte de sus bienes como medida de pago. Así es. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de las sesiones? De lo de la transferencia, la transmisión de exactamente. a título universal y a título particular. Pero aquí básicamente es que le va a ceder los bienes en forma de pago, pues que realmente debería de dar. Cuando uno puede ceder los bienes que uno posee para responder por la obligación, a eso se le denomina el pago por cesión de bienes. Bien, el tema de hoy, chicos, es un tema, lo tengo bastante cargadito. Les voy a pedir que pongan mucha atención porque hay demasiada información. Hay una tarea, desde ya les digo, hay una tarea para el día de hoy. Ya con eso pues terminamos el acumulado de los 25 puntos. Sin embargo, les haría falta una tarea de asistencia y participación para concluir, ¿verdad? Con los 30 puntos de este segundo corte evaluativo. En esta semana voy a estar enviándole a la coordinadora el ejercicio de asistencia y participación para que estén pendientes, ¿verdad? Ahí en plataforma de cuando les aparezca, ya saben de que esos son los 5 puntos de asistencia y participación. Bien, vamos en esta ocasión a seguir hablando sobre lo que es los modos de extinción de las obligaciones. Este es el tema, es parte de la continuación. El sábado pasado hablamos del pago, ¿verdad? En esta ocasión vamos a conocer otras formas de cómo se puede extinguir una obligación. Una de ellas es la novación. Y para ello, pues tenemos que ver qué es lo que nos dice el artículo 2095 del Código Civil. Dice que la novación, según nuestro Código Civil, es la sustitución de una nueva obligación a la antigua, que por lo mismo queda extinguida. Es decir, si estamos sustituyendo una obligación con una nueva, por lógica, ¿verdad? La obligación anterior queda extinguida. Por eso se dice que es uno de los modos de cómo se puede extinguir una obligación, porque se va a sustituir por otra. Existe una doble operación, dice, se extingue la antigua obligación y nace otra en sustitución. De aquí que el nombre novación, que viene de la voz latina novare, significa cambiar o hacer algo nuevo. Entonces la novación no es más que la sustitución de una obligación por otra. Y al nacer una nueva obligación, se extingue la obligación anterior. Voy a pasar a asistencia, ya que ahorita me están mandando un mensaje antes de continuar. Lender Aburto. Presente. Aldo Aguilar.
Presente. Yarince Barbé. Presente, profe. Presente. Jessy Castillo. Presente. Josué Delgado. Presente. Gema Valeria. Presente. Lucy Guido. Presente. Jorlan Gutiérrez. Presente, presente. Enrique Salvador. Presente. Joyce Martínez. María Ángel Murillo. Presente. Ahí está conectada María Ángel. Ya iba a preguntar por usted. Ahí. A ver, Carlos Emilio Rivas. Carlos Emilio. ¿No mandó ahí un mensaje Carlos Emilio? ¿Qué saben de Carlos Emilio, chicos? Joyce, ¿qué sabe de Carlos Emilio? ¿Quién es Carlos Emilio? ¿No lo conoce? Pues, Siempre se sienta atrás. dígame. Apellido. Rivas, es verdad. Sí, Te Rivas confirmo, profe. Pues no sé, fíjese, yo lo vi hoy, pero de ahí. ya tiene tres ausencias. Katiuska Urroz, Presente. Giovanela Zavala Presente. y Katy de Los Ángeles. Presente. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, chicos, como les decía, la innovación prácticamente es eso, sustituir una obligación por una nueva. Y al nacer esta nueva, se extingue la obligación anterior. Bien, aquí vemos otra definición de lo que es innovación. Se cambia la obligación por otra y esto va a tener como efecto pues la extinción de la obligación anterior. ¿Cuáles son los requisitos? Fíjense bien, dice existencia de una obligación válida destinada a extinguirse. Obviamente, ¿verdad? Si se va a sustituir una obligación, tiene que haber otra anterior. Nacimiento de una nueva obligación válida que reemplace la anterior. Obviamente también para hacer una innovación las personas deben de tener capacidad y la voluntad. Es muy importante esto. No me sirve de nada de que solamente el deudor quiera innovar. Tanto el deudor como el acreedor deben de tener esta voluntad de innovar. Las clases, tenemos la innovación objetiva y la innovación subjetiva, que más adelante la vamos a estar viendo. Los efectos, ¿cuáles son los efectos que produce la innovación? Se extingue la obligación antigua porque nace una. La prescripción extintiva se considera concluida respecto de la primera obligación, o sea, al extinguirse, obviamente también se extingue, ¿verdad?, lo que es la prescripción. Se libera la responsabilidad proveniente de los riesgos porque se extingue la obligación y no puede accionar el nuevo acreedor contra el anterior ni tampoco el acreedor contra el primitivo deudor porque prácticamente la obligación queda extinguida. Así que no hay manera de cómo compeler en este caso pues la obligación anterior. Tenemos los dos tipos de innovaciones, que es la innovación objetiva. Esta es la que ocurre entre el deudor y acreedor sin intervención de nueva persona, sustituyéndose la nueva obligación en vez de la anterior. Fíjense bien, en la innovación objetiva no entra una nueva persona, simplemente se van a sustituir las obligaciones, pero siempre se mantiene el mismo deudor, el mismo acreedor. En la innovación subjetiva no pasa eso. En la subjetiva aquí sí hay un cambio de acreedor, puede haber un cambio de deudor y también que consienta el nuevo deudor, también cuando se hace cambio del deudor. Esas son las dos clases de innovación. Con respecto a la renuncia y remisión, no sé cuántos de ustedes han escuchado esta palabra, remisión y renuncia. Pareciera lo mismo, ¿verdad?
Nuestro Código Civil regula en el capítulo 10, el título 2, libro 3, en forma conjunta lo que es la renuncia y la remisión. Eso no quiere decir que renuncia y remisión sean sinónimos. Parecieran, pero no es lo mismo. Porque ellas presentan sus diferencias derivadas de ser la renuncia al género y la remisión una especie de la renuncia. O sea, no podemos hablar de remisión sin incluir la renuncia. La renuncia, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que la renuncia es unilateral. Ustedes ya conocen este término unilateral. Significa de que solamente es la voluntad de una persona y se aplica a todos los derechos. Y la remisión, en cambio, es bilateral, es decir, aquí tiene que haber en conjunto la voluntad tanto del deudor como del acreedor y se aplica a las obligaciones. Fíjense bien en este concepto de renuncia, dice, es la abdicación o abandono unilateral. La característica principal de la renuncia es que es un acto unilateral que hace el acreedor de su derecho. O sea, ya renuncio a seguirle cobrando a Joyce. Ya no le voy a volver a cobrar. ¿Sí? Algo unilateral que yo como acreedor tomo esa postura, renuncio. Ya no le, me debía 10,000 córdobas, ya no, ya me cansé, ya no quiero seguir cobrándole, ya sé que no me lo va a pagar, entonces ya, eso es la renuncia, es un acto unilateral. El carácter unilateral de la renuncia es reconocido por la doctrina y se traduce en el hecho de que no necesita de aceptación para que se produzca. Ese es el concepto de renuncia. ¿Qué pasa con la remisión? Pues dice que la remisión de la deuda es el perdón de la deuda que el acreedor hace a su deudor con la conformidad de este. O sea, que yo como acreedor, pues te perdono la deuda. Pero vos también pues tenés que estar de acuerdo en que te estoy perdonando esa deuda. O sea, los dos tienen que estar de acuerdo. La renuncia, dice, es la dimisión voluntaria de cualquier derecho, propiedad, copropiedad, derecho de autor, derecho de usufructo, derecho a heredar. La renuncia es un acto unilateral de dimisión de facultades jurídicas. Cuando se renuncia a un derecho personal, se le nombra remisión de deuda. Implica la conformidad del obligado, se está disponiendo su derecho a pagar y constituye un acto bilateral. Ya saben que la característica muy importante entre estas dos es que una es unilateral y la otra es bilateral. La compensación. Esta es otra de las maneras de cómo se puede extinguir las obligaciones por medio de la compensación. Dice que como concepto, forma de extinguir obligación entre sujetos que por derecho, en forma recíproca, sean acreedores y deudores el uno con el otro. Fíjense bien. Forma de extinguir obligación entre sujetos que por derecho, en forma recíproca, sean acreedores y deudores el uno del otro. Y aquí les pongo dos ejemplos. La compensación opera así. Cuando dos personas son acreedoras y deudoras, recíprocamente se produce la extinción simultánea de ambas obligaciones. Esta extinción puede ser total o puede ser parcial. ¿Cuándo estamos en presencia de una extinción total? Les coloco el ejemplo aquí. Juan le debe a Pedro 85,000 córdobas. Y o sea, Pedro, le debe a Juan 85,000 córdobas. Entonces se extinguen ambas obligaciones. No tiene razón de ser si yo le debo a Gema 20,000 córdobas y Gema me debe a mí 20,000 córdobas, pues no tiene sentido, ¿verdad? De que yo le cobre a ella los 20,000 si yo también le debo a ella. O sea, es total, se extingue por completo. ¿Por qué? Porque los dos nos debemos, los dos somos
acreedores y deudores de nosotros mismos. Eso es la compensación total. Pero también puede haber otras circunstancias, como por ejemplo la compensación parcial. Dice el ejemplo, Juan le debe a Pedro 15.000 córdobas y este le debe a Juan 10.000. Ambas deudas hasta el valor de la menor, o sea los 10.000, subsistirá la obligación de Juan de pagarle a Pedro los restantes 5.000 córdobas. Por eso se dice de que es parcial. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, hay como un restante, ¿verdad? Solamente le pagó de manera parcial los 10.000 córdobas de los 15.000 que le debía. Por eso se dice que es parcial. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Sí, profe, vamos bien. Bien. Dentro de la clasificación de la compensación, podemos tener todas estas que están aquí. Fíjense bien, total o parcial es el ejemplo que ya les di de Juan y de Pedro, ¿verdad? Eso ya quedó claro. Luego tenemos la compensación legal. Dice que es legal cuando se produce por ministerio de la ley, desde que se reúnen las condiciones señaladas por la misma sin que sea necesario el consentimiento de las partes. O sea, cuando en el ordenamiento jurídico está establecido. Por eso se le llama legal, porque es por ministerio de la ley. Tenemos la otra compensación que es voluntaria. El mismo nombre lo indica, funciona en virtud de la voluntad de las partes. Ante la imposibilidad de que opere la legal por falta de los requisitos exigidos en la ley. Y la judicial. ¿Por qué se dice que hay una compensación judicial? Porque esta básicamente es la decretada por el juez, por eso se llama judicial. Es la alegada por el demandado y decretada por el juez cuando el crédito de aquel no reúne los requisitos exigidos por la ley. Entonces, estas son las clases de compensaciones que hay: total o parcial, legal, voluntaria y judicial. Bien, tenemos la otra forma de extinción, el otro modo de extinción de la obligación, que sería la confusión. ¿A qué nos referimos con la confusión? Si se fijan bien en la imagen, tenemos al deudor y al acreedor y parecieran dos personas, ¿verdad? Pero si se fijan, es la misma persona. Entonces, desde ahí viene el término confusión, porque realmente la imagen pues es bastante como confusa, ¿verdad? Dice deudor y acreedor y es el mismo. De ahí, pues el concepto de él. O sea que la confusión es un modo de extinguir las obligaciones, que se da cuando se reúnen en una persona las calidades de acreedor y deudor de la misma obligación. La obligación tiene dos sujetos, o sea, es bipolar. Hay un acreedor y hay un deudor, por eso se llama que hay dos sujetos. Y luego, al desaparecer uno, se extingue, obviamente, ¿verdad? Para que puedan hacer, esto es clase desde la primera sesión. Los elementos de una obligación son deudor, acreedor y el objeto de la prestación, ¿verdad? Si no hay un acreedor, pues entonces no hay un deudor. O sea, no puede existir uno sin el otro. Pero ¿qué pasa cuando en la misma persona recae las calidades de acreedor y deudor? Es decir, ¿será que yo me puedo deber a mí mismo en una obligación? ¿Será que yo misma me puedo deber 25.000 córdobas y yo misma me voy a exigir para que me pague yo misma? O sea, es algo confuso, ¿verdad? A eso se le llama confusión. Realmente no tiene tanta complejidad como parece. Simplemente es cuando en la misma persona se reúnen las dos calidades. Y aquí les pongo un ejemplo. Juan le debe 85.000
córdobas a Pedro. Y con posterioridad, Juan adquiere el crédito de Pedro. Es decir, que Juan se va a cobrar él mismo los 85,000, ¿verdad? No tiene lógica, por ende es un modo de cómo se puede extinguir una obligación. Fíjense bien estos ejemplos que les coloco aquí acerca de este tema de la confusión. Dice, con el término de la herencia, por ejemplo, dice, Juan se obliga con su padre, oigan bien, Juan se obliga con su padre, Pedro, por una cantidad de 100,000 pesos, firmando Juan un pagaré a favor de Pedro, su padre, por la cantidad mencionada. Antes de pagar Juan su deuda, su padre Pedro muere, siendo Juan su único heredero, quedando el pagaré a favor de Pedro para que Juan, por herencia, extinguiéndose la obligación por reunirse el acreedor y el deudor en una misma persona que viene a ser Juan. Este es uno de los casos en que puede operar la confusión. Juan le debía a su papá 100,000 córdobas y antes de que Juan le pagara, pues el papá murió. Y si solamente tenía a ese hijo, entonces este pasa a ser su único heredero. Por ende, esa deuda, ese pagaré que había, le queda a Juan. O sea, si se fijan, en Juan se reúnen las calidades de deudor y de acreedor. Por ende, pues se tiene que extinguir esa obligación. En el ejemplo B, que Juan tiene un terreno en el cual no tiene salida, por lo que se obliga con su vecino Alfredo y forman una servidumbre de paso. Por lo que Juan tiene la obligación de pagar a Alfredo cierta cantidad por la servidumbre de paso. Al paso de 2 años, Alfredo vende la propiedad a Juan, por lo que la obligación de la servidumbre de paso se extingue por reunirse los dos terrenos en una sola persona, que es Juan. ¿Estamos claros con este tema de la confusión, chicos? Sí. Ok. Causas de la confusión. La reunión de las calidades de deudor y acreedor en una persona puede tener origen de diversas causas. Y fíjense bien. Tenemos por causa de muerte, que es el ejemplo que yo le ponía de este ejemplo anterior. El caso del ejemplo A. Cuando el deudor hereda al acreedor o viceversa. O cuando un tercero hereda al deudor y al acreedor. Ejemplo, Juan le debe a Pedro y Juan hereda a Pedro. O sea, Pedro no puede, si él es el heredero de Juan, pues él no se va a cobrar la deuda que le debía, ¿verdad? El mismo. Y B, por acto entre vivos. Cuando el acreedor cede el crédito al deudor o en la cesión de los derechos va comprendido el crédito. Ejemplo, Juan debe a José 5,000 córdobas y este le cede el crédito a Juan. Entonces Juan pasa a ser el deudor y el acreedor de él mismo. Acuérdense de que hablábamos sobre las cesiones de crédito, ¿verdad? Entonces, por medio de una cesión de crédito puede caerse en el modo de la confusión, un modo de extinguir esta obligación. Entonces la confusión puede operar de dos maneras, por causa de muerte y por acto entre vivos. ¿Cuáles son los elementos de la confusión? Bien, obviamente tiene que existir una obligación de carácter civil, ¿verdad? Las cualidades de acreedor y deudor deben de estar reunidos en una misma persona y el crédito debe de ser disponible para el acreedor. Esos son los elementos de la confusión. Bien, antes de iniciar el otro tipo de los otros modos de extinción de las obligaciones, el tiempo ya se nos está acabando, voy a mandarles el enlace para que entren otra vez a la sesión. ¿Ok, chicos?
Ok, profe. Está bien, profe.